la vida, pero no avanza en nuestro interior. Crecemos en edad, pero no en la satisfacción. Crecen los logros, pero no estamos en paz. Crecen en apariencia, pero no en plenitud. Hay personas que en este mundo cuidan mucho su imagen, ¿no? Cuidan la forma de verse, en la manera de mostrarse a la sociedad, ¿no? Es como si por fuera estuviera bien, pero por dentro les falta algo, ¿no? Como los payasitos, ¿no? Que llegan a un cumpleaños, a un acontecimiento, su trabajo es dar alegría, ¿no? Mostrar felicidad, hacerlos reír, pero no sabemos cómo está por dentro ese payasito, ¿no? No sabemos si ha venido a la fiesta triste, tal vez con problemas, enojado, pero su trabajo, ¿qué es? Hacer sonreír a la gente, ¿no? El ser humano puede lograr mucho, mis hermanos, puede crecer, puede construir una vida aparentemente exitosa y aún así seguir, pero puede estar, sigue sintiendo el vacío, ¿no, mis hermanos? Un vacío interior. Entonces surge una pregunta inevitable, mis hermanos. ¿Por qué la felicidad, siendo algo que todos buscan con tanta fuerza, parece tan difícil de encontrar en la vida? ¿Por qué lo que hoy te llena el corazón mañana ya no es suficiente? ¿Por qué lo que antes te emocionaba después pierde el valor? ¿Por qué la búsqueda nunca parece terminar del todo? Y en medio de todo esto, mis hermanos, el ser humano sigue intentando tener ese vacío con cosas externas. Entonces la pregunta ya no es solo si queremos ser felices, sino si realmente hemos entendido qué es la felicidad y dónde se encuentra. Y cuando miramos todo esto, nos damos cuenta, mis hermanos, de que la vida del ser humano es una constante búsqueda de la felicidad. Una búsqueda que no se detiene, que cambia con el tiempo, que cambia, que pasa por etapas, pero que sigue el deseo profundo, ¿no? De vivir en paz, tener plenitud y ser verdaderamente feliz. Por eso yo en esta mañana he titulado el sermón En busca de la felicidad. Porque eso describe exactamente la condición del ser humano. Una vida constante de búsqueda. Y para eso voy a rogar que puedan sacar sus Biblias. Y los que no quieren, voy a rogar a los hermanos o a los jóvenes que puedan prestar las Biblias, por favor. Y vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Si ya lo tienen, nos ponemos de pie. Mateos, capítulo 5, versículo 6. Nos ponemos de pie, mis hermanos, hermanas, para dar lectura. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Y donde estamos, damos lectura a la voz de 1, 2 y 3.
Tenían hambre y sed de justicia, con ellos serán saciados. Amén. Y oramos, mis hermanos, en esta mañana. Gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos regalas. Por tu gracia hemos llegado sanos y salvos. Y en esta mañana, Padre, vamos a aprender más de tu palabra. Tú guíame, tú úsame, Señor. Yo solo soy un instrumento tuyo, Padre. Y también lo que vayamos a aprender se quede en el corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada niño, de cada joven, Señor. Así te lo pido en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora sí, mis hermanos, nos ponemos cómodos, nos sentamos. Y bueno, como hemos dado lectura, al versículo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mis hermanos, quiero que tengamos claro en esto. Con mi persona estamos viendo las bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventuranzas, mis hermanos, no son una lista de requisitos para llegar a Dios, sino un retrato de cómo es una persona, de esa persona cristiana que se ha convertido. Las bienaventuranzas son cómo debe ser un cristiano de verdad, cómo debe ser un cristiano que ha recibido al Señor. Vamos a ir atrás, ¿no? Conmigo, con mi persona hemos ido desde el Mateo 5:3. La primera bienaventuranza era los pobres en espíritu. Si una persona se ha convertido al Señor, lo primero que hace es reconocer con humildad que depende del Señor, que necesita a Dios. Eso es lo que hemos visto en el Mateo 5:3. En el Mateo 5:4 hemos visto que esa persona, ese cristiano que se ha convertido, reconoce su pecado. Reconoce que siente ese dolor genuino, que quiere llegar a Dios y quiere pedir el perdón. Recibe el consuelo del Señor. Y en el Mateo 5:5 hemos visto que bienaventurados los mansos. Como ya ha pasado esa etapa de pedir el perdón, de todo eso, ¿no? El manso es la persona que ha dejado el orgullo y pone en confianza en el Señor. Pone toda su confianza en el Señor. Y el día de hoy veremos cómo este camino no se queda ahí, va siguiendo, ¿no, mis hermanos? Sino que nos lleva a entender que la verdadera felicidad no está en lo que el mundo ofrece, mis hermanos, sino en un deseo profundo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, para entender esto, ¿no? Quiero que busquen en su Biblia, por este lado quiero que busquen Colosenses 1:16, y por mi mano izquierda quiero que busquen Romanos 11:36. A mi mano derecha, Colosenses 1:16, y a mi mano izquierda, Romanos 11:36. Colosenses 1:16, Romanos 11:36. A ver, los que han buscado Colosenses, nos ponemos de pie para dar lectura. Los de mi mano derecha, por favor, nos ponemos de pie. Y damos lectura a la voz de tres. 1, 2, 3. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio
Amén, pueden tomar asiento. Ahora sí, los de mi mano izquierda se ponen de pie y vamos a dar lectura a Romanos 11:36. Y damos lectura a la voz de tres. 1, 2, sí y 3. Por Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, hermanos, ¿se pueden sentar? ¿Cómo anda lectura los dos versículos, mis hermanos? Aquí hay algo profundo, si pueden dar lectura donde están. Dice que fuimos creados por Dios y para Dios. Todos nacemos con ese deseo de hambre y sed por Dios. Pero nuestra incapacidad de buscar a Dios a causa del pecado nos lleva a satisfacerlo con otras cosas, ¿no, mis hermanos? Que no son de Dios. Es decir, el deseo sigue siendo correcto, pero la dirección está dañada. Es como una vida que fue diseñada para encajar perfectamente en el propósito de Dios, pero que al alejarse de Él intenta encajar en lugares que no corresponden. Quiero que recuerdes esto, mi hermano, mi hermana, que no importa cuánto tengas por fuera, si tu corazón no tiene hambre y sed de Dios, no tendrás verdadera felicidad. Y en esta mañana vamos a hacernos esta pregunta: ¿por qué la verdadera felicidad está en tener hambre y sed de justicia? Y para lo cual yo saqué 2 puntos, ¿no? El primer punto es porque es el deseo que Dios produce. Y el segundo punto, porque solo Dios puede satisfacerlo. Y vamos a ver el primer punto, porque es el deseo que Dios produce. Y como hemos dado lectura al versículo, decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Vamos a empezar por ahí. La verdadera felicidad, mis hermanos, no se encuentra en lo que ofrece el mundo, sino en lo que Dios produce en el corazón del ser humano. Jesús declara que son bienaventurados esas personas. Pero ¿qué es bienaventurados, mis hermanos? Es ser verdaderamente feliz. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, y esto, mis hermanos, ya nos confronta desde el inicio. Porque la felicidad que el mundo promete depende de cosas externas. ¿Es así o no? Un buen trabajo, una buena carrera, una familia estable. El mundo te ofrece esas cosas. Esto nos muestra que la felicidad no comienza en lo externo, sino con un cambio profundo de lo más íntimo del corazón. Cuando Jesús habla de hambre y sed, está usando 2 imágenes externas de necesidad. El hambre no se puede ignorar, la sed no se puede posponer. Son necesidades que dominan toda la vida. ¿O alguien puede aguantar una semana sin comer? Yo pienso que no, ¿no ve? Nadie puede decir: cuando tenga tiempo comeré. O cuando me acuerde tomaré agua. ¿O alguien dice eso? Dice que nuestro hermano Vladi dice eso, ¿no? Sin poner en riesgo su vida, mis hermanos. Así sería la imagen que Jesús usa. De la misma manera, si el alma humana fue creada para Dios, y sin Dios, aunque tenga dinero, fama, placer, reconocimientos,
sigue estando vacía. Puede estar entretenida, pero no puede estar satisfecha. Puede estar llena de actividades, pero vacía en sentido. Porque todo lo creado sin el Creador pierde su propósito. Hambre y sed de justicia. Se refiere a un anhelo de vivir conforme a Dios, por agrandarle en todo, por ser transformados a la imagen de Cristo. Es un deseo de pureza, de obediencia, de verdad, de santidad. Es un corazón que ya no conforma con lo superficial del pecado, sino que clama por lo eterno. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que el corazón humano está inclinado a buscar su propio camino, su propia satisfacción, su propia gloria. ¿Es así o no? Por eso cuando una persona empieza a anhelar a Dios de verdad, no es porque se lo ocurrió, sino porque Dios ha comenzado a obrar en su vida. Ha comenzado a obrar en lo más interior de esa persona. Es Dios quien despierta el alma dormida. Es Dios quien abre los ojos que estaban cerrados. Y no es así como decimos, yo he buscado a Dios, yo le he buscado cuando estaba en lo más dentro, ¿no?, de la vida. No es así, es Dios quien te ha buscado y ha puesto la semilla en tu corazón. Por eso esta bienaventuranza, mis hermanos, no solo describe a una persona feliz, sino a una persona que ha sido tocado por Dios. Pero esto también nos confronta seriamente, mis hermanos. Si alguien dice conocer a Dios, pero no tiene hambre de Él, sí puede vivir tranquilo, sin buscarle, sin buscar sus palabras, sin anhelar obediencia. Pero debe preguntarse a esa persona, ¿qué tipo de felicidad está viviendo? Porque donde Dios está obrando, siempre hay un deseo por Dios. No perfecto, no completo, pero sí real y vivo. Y este hambre no es algo que se apaga con la felicidad. Al contrario, mientras más el alma prueba de Dios, más desea de Él. Por eso Jesús dice, bienaventurados. No porque no tengan necesidad, sino porque han descubierto la única necesidad que realmente importa. No porque ya lo tengan todo, sino porque han encontrado a aquel que lo es todo. Y en ese proceso, Dios mismo se convierte en la fuente, el camino y la satisfacción del alma. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás deseando realmente? Porque tus deseos revelan tu corazón. ¿Qué desea tu corazón? ¿Busca servir al Señor? ¿Busca a Dios? ¿O estás inclinado en las satisfacciones que el mundo te ofrece? En estos días, mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro país, en nuestro departamento, más que todo en nuestra ciudad del Alto. ¿Es así o no? ¿Y a consecuencia de qué, mis hermanos? Por los bloqueos, ¿no? Está escaseando comida, hay fila para todo, ¿no? Fila para pollo, fila para carne. Y lo poco que está llegando está muy caro. Ya estamos con esta semana, un mes, ¿no?
Lo que antes era parte de lo normal, ahora se ha vuelto un desafío constante, ¿no, mis hermanos? Muchas familias han tenido que reorganizar su diario vivir, ¿no? Y en este medio, ¿no? En medio de todo esto ya no se puede vivir con la misma tranquilidad de antes. Vemos personas saliendo de madrugada, ¿no? Ya vemos personas caminar a las 5 de la mañana, a la medianoche. Y a pesar del cambio climático que hemos tenido, nada los detiene. Caminamos largas distancias, ¿no, mis hermanos? Con la esperanza de llegar a los pocos lugares donde todavía hay algo, ¿no? De alimentos, de verduras. No nos importa si el camino es difícil o el cuerpo está agotado. Cuando hay necesidad real, la comodidad deja de ser prioridad. O alguien en estos tiempos difíciles está comprándose celulares. Yo pienso que no, ¿no? Más estamos velando en tratar de abastecernos, ¿no? Y algo muy importante sucede en medio de todo esto, mis hermanos. Cuando la necesidad es tan fuerte, la mente se enfoca, el corazón se acelera y la búsqueda se vuelve más constante. Nadie necesita que le insistan para buscar. Y esta escena nos ayuda a comprender algo, mis hermanos. Así como el cuerpo reacciona, ¿no? Con urgencia cuando necesita alimento, así también el alma fue creado con una necesidad profunda de Dios. No como algo opcional, no como un complemento, sino como una necesidad vital. Mis hermanos, la verdadera felicidad no se encuentra en lo superficial ni en lo que solo satisface por un momento, sino en un corazón que reconoce su hambre y su sed de Dios. Con la misma intensidad con la que el cuerpo busca alimento cuando realmente lo necesita. Ahora el Señor no solo quiere que entendamos este versículo, quiere que miremos nuestro corazón, mis hermanos. Porque la pregunta no es solo ¿qué sabemos? La pregunta es ¿qué estamos deseando realmente? Puedes estar lleno de cosas y aún así estando vacío por Dios. Como les decía, hay personas que tienen buen trabajo, buena salud, estabilidad económica, pero por dentro no tienen hambre por Dios. Y eso es más peligroso que no tener comida física, mis hermanos. Porque el cuerpo vacío muere, pero el alma vacía se pierde eternamente. Y quiero que te preguntes en esta mañana si te has acostumbrado a vivir sin hambre de Dios. Cuando hay hambre real, todo lo demás pierde importancia. En la escasez, la gente no piensa en lujos, piensa en sobrevivir. Pero espiritualmente muchos viven al revés, ¿no? Dios es lo último en su lista, no lo primero. Ora si hay tiempo, leemos la Biblia si no estás cansado, buscas a Dios cuando ya no queda otra opción. Y Jesús dice, así no funciona el reino, mis hermanos. Yo quiero preguntarte, ¿qué pasó con tu hambre por Dios? ¿Qué pasó con tu hambre por Dios, mi hermano? Puedes estar vivo por fuera, pero seco por dentro. Hay creyentes que siguen asistiendo
siguen cantando, siguen escuchando la palabra, pero ya no tienen esa sed de Dios. Y lo más triste no es estar lejos, lo más triste es estar cerca de Dios, pero sin hambre de Él. Si una persona es capaz de levantarse de madrugada, caminar largas distancias, esforzarse, no importa el clima, insistir en buscar con urgencia comida para su cuerpo, ¿por qué muchas veces el corazón no tiene esa misma necesidad por Dios? ¿Por qué no tiene esa misma urgencia por Dios? Si el hambre física no se ignora, ¿por qué el hambre espiritual sí lo podemos ignorar? ¿Por qué lo eterno del alma nos deja tan tranquilos? Jesús no está dando solo una enseñanza, mis hermanos. Está revelando una condición del corazón. Porque donde hay verdadero hambre de justicia, no hay indiferencia, no hay frialdad, no hay conformismo, hay búsqueda, hay dependencia, hay necesidad de Dios. En la búsqueda de la verdad, el problema no es que el ser humano no tenga deseos. El problema es que muchas veces tiene deseos más dirigidos, pero cuando Dios obra en el corazón, Él cambia el deseo. Y cuando cambia el deseo, cambia la vida. Amén. ¿Y a su nombre? ¿Quién vive? Bueno, vamos a ver también el punto número 2, porque solo Dios puede satisfacer. Porque ellos serán saciados. La verdadera felicidad, mis hermanos, no está solo en desear lo correcto, sino en entender una verdad profunda. Solo Dios puede llenar completamente el corazón humano. Cuando Jesús dice, serán saciados, no está hablando de algo superficial o momentáneo. La palabra saciados, mis hermanos, significa ser llenos completamente, hasta el punto de no necesitar nada más para completar el alma. El ser humano muchas veces intenta llenar su vida con cosas temporales, momentos de alegría, logros personales, dinero, experiencia, reconocimientos. Pero todo eso tiene un límite, mis hermanos. Puedes dar satisfacción por un momento, pero no puede llenar el corazón de forma permanente. Por eso Jesús no solo habla del deseo del corazón, sino de la promesa de Dios. Solo Él puede satisfacer completamente lo que el alma necesita. No solo está formado lo que eres por dentro, también está definiendo lo que recibes adelante. Yo quiero contarles, ¿no? En esa tarde, ¿no? Algo que me pasó en la juventud, ¿no? De joven quieres muchas aventuras, quieres descubrir todo, ¿no? Yo, cuando estaba en el colegio, ¿no? Con mis amigos, quisimos ir un día de campo, ¿no? Pero en bicicleta, ¿no? Con mis 5 amigos. Salimos en la mañana. Queríamos ir a Peñas. Parece cerquita de aquí, ¿no? En auto a 20 minutos. Hemos dicho, vamos a llegar en 1 hora. Nos hemos llevado agua, comida. Salimos con ánimo, ¿no? Con la idea de pasar un día inolvidable, ¿no? Y fue así. Pasamos la tranca y mi llanta se pinchó de la bicicleta, ¿no?
Y no hemos llevado para parchar o una llanta de auxilio. Hemos tenido que peregrinar, ¿no? Para tratar de solucionar la llanta de mi bicicleta. Hemos llegado a un pueblo cercano y no había nada, parecía un pueblo abandonado, ¿no? Parecía un desierto. Hemos seguido avanzando, ¿no? Empujando la bici. Hemos llegado a otro pueblo, creo que era Palcoco, si no me equivoco. Y tampoco no había nada de bicicleteros, ni alguien que nos dé solución. Y hemos ido avanzando, sigue, y hasta que hemos visto hacia abajo estaba el pueblo de Pucarani, ¿no? Y como es un pueblo grande, hemos dicho, ya tenemos que ir sí ahí, y hemos ido con uno de mis amigos, ¿no? Y hemos llegado hasta allá, hemos hecho solucionar la bici, y hemos vuelto, ¿no? Y el viaje se ha vuelto bien largo, ¿no? Ese imprevisto hizo que el viaje se volviera tan largo que esa botella de agua que hemos llevado lo hemos tomado en el camino y nos hemos quedado sedientos, ¿no? Y después de eso hemos tenido que buscar más agua, ¿no? Pero no había, porque lo que habíamos llevado ya no alcanzaba, ¿no? Lo que parecía suficiente al inicio no lo fue para el final. Y finalmente llegamos hasta Peñas, cansados, agotados, ¿no? Y con sed. Y lo primero que necesitábamos no era otra cosa, ¿no? Solo queríamos agua. Porque todo lo que habíamos tenido al inicio no fue suficiente, mis hermanos. Y así es la vida del ser humano, ¿no? Empieza buscando la felicidad en muchas cosas que parecen funcionar. Una alegría, una experiencia, un logro, ¿no? Por un momento parece llenar el corazón, pero no dura. Y cuando pasa el tiempo, vuelve la misma realidad. El vacío sigue, la sed interior vuelve, la insatisfacción regresa. Porque todo lo que no es de Dios puede dar alivio momentáneo, pero no puede llenar completamente el alma. Solo Dios puede dar una satisfacción completa, estable y permanente, mi hermano. El mundo nos puede dar agua por un momento, pero solo Dios puede dar lo que el alma necesita para todo el cambio de vida. Muchos viven como ese viaje, ¿no? Buscan, intentan, prueban cosas, pero siempre llega un momento donde todo se acaba. Y el problema no es que no hayan intentado. El problema es que están buscando saciar el alma en lugares que no pueden hacer. Solo Dios puede llenar completamente el corazón del ser humano, mis hermanos. En la búsqueda de la felicidad, el ser humano descubre esto. Puedes encontrar alivio en muchas cosas por un tiempo, pero solo Dios puede saciar y llenar el alma para siempre. Y ya para terminar en esta mañana, mis hermanos, toda esta palabra nos ha mostrado una realidad, mis hermanos. El ser humano vive en una búsqueda constante de la felicidad. Jesús nos ha revelado el único camino cuando dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, la verdadera felicidad no está en lo que el hombre consigue, sino en lo que Dios da. Y aquí está el centro del Evangelio, ¿no? Esa justicia que necesitamos no la producimos nosotros, la recibimos de Cristo. Porque Cristo es la respuesta de Dios a la necesidad más profunda del ser humano.
Él es quien nos reconcilia con el Padre. Por eso todo el vacío, toda la sed, todo el hambre del alma tiene un solo destino, y es Cristo. No hay otro lugar donde el corazón encuentre descanso. Y así como la mujer samaritana buscó llenar la vida de muchas cosas, Jesús se lo revela como la única fuente que realmente sacia. Mis hermanos, al final de todo esto, la verdad es sencilla y profunda. El que tiene a Cristo, lo tiene a todo. Y el que no tiene a Cristo, aunque lo tenga todo, sigue vacío. Porque la verdadera felicidad no se busca, se encuentra en Él. Porque Cristo es la justicia de Dios y solo en Él el corazón del hombre está saciado. Amén. Y en esta mañana yo te invito para que oremos todos juntos. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Buscas los placeres que el mundo te ofrece? ¿O buscas a Dios? Yo te pregunto, ¿quieres depender de Dios? ¿O quieres seguir buscando la felicidad del mundo? Nos ponemos de pie y oramos, mis hermanos.